Amados, hoy estamos en Sukkot. Hoy estamos celebrando el primer día de la fiesta de los tabernáculos, o también conocida como la fiesta de las cabañas. Lo que muy poca gente sabe en este mundo, que realmente el natalicio del Mesías se conoce y se ha identificado ya hace un tiempo atrás en la fiesta de Sukkot y no en el 25 de diciembre de las festividades cristianas católicas romanas. La Navidad es un reemplazo, como toda cosa que el enemigo hace, reemplaza las festividades. No dice yo soy algo falso que voy a tomar el lugar de esto, no, simplemente se acomoda directamente como la sustitución. No es como que el domingo le dice al sábado, como el clásico conflicto que tenemos, de que el domingo le dice, mira, yo soy el primer día de la semana, pero quiero ser el reposo del séptimo día. Él no se está ocultando de su verdadera intención. Eso no es el problema acá. El problema de la natividad, de la Navidad, que es como conocemos lo que se celebra en el mundo el 25 de diciembre, no es lo mismo del domingo con el sábado. Es simplemente decir, yo soy la Navidad verdadera, el 25 de diciembre. Y han sustituido la esencia del natalicio con una imagen grotesca de un hombre vestido de rojo por la famosa publicidad y el marketing de una bebida muy conocida a nivel mundial, pero que ha cambiado culturalmente la mente y la percepción y el propósito de estos acontecimientos, que aunque han estado siendo celebrados en una fecha incorrecta, hoy, gracias al restaurar el estudio de la economía judaica, gracias a estudiar todos los temas concernientes al santuario, y en este caso las festividades, encontramos, conforme hemos ido estudiando, que aquí está el propósito del Sukkot. Primero, la encarnación del Mesías. Segundo, la segunda venida del Mesías. Tercero, el inicio de la cosecha que se traslada al granero celestial. Y cuarto, el inicio del séptimo milenio. Y puede haber muchas más todavía. Sin embargo, ¿por qué nosotros ahora, el Padre Eterno, ha visto conveniente que entendamos el nacimiento del Mesías? Porque según la tradición católica romana, en la cual han estado formados todas las generaciones de creyentes, siempre se le ha dado mayor validez o importancia a la crucifixión, a la muerte. Tanto así que hay muchos cristianos que enarbolan a cruz en sus iglesias o tienen alguna cruz o un símbolo de cruz en algún lado de su vida cotidiana, de su vida religiosa. Y vamos a ver, encontré un texto, un párrafo, que es bien importante que lo tengamos en reflexión en este Sukkot. No voy a dedicarme a hablar de todo lo que se podría hablar, pero sí quiero puntualizar algo. ¿Qué es lo importante del Sukkot? El que hayamos vivido en el pasado, a través de la historia, con el pueblo de Israel que vivieron en cabañas. ¿O es porque hay otra cosa tan importante que tiene que ver con el plan de salvación y luego con el plan de redención? ¿Qué misterio no le hemos dado importancia, pero al colocarla, al rescatar de la oscuridad o de las brumas de la ignorancia, pueda este tema permitirnos a nosotros lograr el objetivo del Evangelio? Pero si no entendemos el principio, menos vamos a entender el final. Que entonces planteo una pregunta para que ustedes se la formulen en estos 8 días de festividades, la estudien y pueden llegar a una conclusión. ¿Por qué es más importante el natalicio que la crucifixión? Y les voy a dar una pista. Una cosa es demostrar, hacer una cosa para demostrar, y otra cosa es para dar ejemplo. Eso lo vimos en un video anterior que hemos hecho. Demostrar significa que te muestro algo
que veas que soy capaz, pero que no estás obligado a hacerlo. No es tu responsabilidad repetir lo que se te demuestra. Por ejemplo, la crucifixión es un ejemplo o una demostración de parte del Hijo del Mesías, de parte del Mesías o del Hijo de Yahweh. Usted ya tiene la respuesta, porque nadie va a querer ser crucificado constantemente, porque no tenemos en nuestra naturaleza un poder que pueda suplir los requerimientos de ese hecho, ¿no? De que es la crucifixión. Entonces, cuando vemos la crucifixión, no estamos viendo un ejemplo, sino estamos viendo una demostración. Pero sin embargo, el apóstol Pablo inteligentemente toma esa ilustración y dice: también nosotros tenemos que estar siendo crucificados, el yo, crucificando el yo cada día, a fin de que muera el hombre carnal. Pero es una ilustración, no es lo literal. Pero sin embargo, cuando leemos en Mateo las cosas que el Mesías dio por consejos a su pueblo, vemos que muchas de esas cosas no se cumplen. Y mientras que no se cumplan, nosotros estamos considerando la autoridad del Mesías como vana o circunstancial por la cultura o por otras cosas. Bien, pasemos a lo que nos dice este párrafo. Dice en 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es una meditación del libro La fe por la cual vivo, es del 4 de julio, y me pareció, y siempre que rescato estos párrafos, me parecen muy interesantes, que sea oportuno compartirlos en esta fiesta de Sukkot. Miren lo que dice el párrafo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Padre que todo ser creado, escuchen bien, todo ser creado, inteligente, desde resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. O sea, todos los seres inteligentes del universo poseemos una característica, que es que nuestra vida, nuestro cuerpo, es un templo en el cual habita el Creador. Y Adán lo tuvo. Esa presencia libre, soberana del Espíritu del Padre en él era lo que le producía como un reflejo automático en su biología, esa luminiscencia en la cual lo vestía, en la cual no era necesario que tuviera un vestido, sino que le proporcionaba un calor y una vestidura que le daba la dignidad de ser realmente el Hijo del Eterno, ¿no? Pero a causa del pecado, la humanidad había dejado de ser el templo de Dios. ¿Sabían ustedes que lo que nos distingue de ser un animal a ser un simple ser humano es la inteligencia? Pero nosotros no somos llamados a ser simples seres humanos, sino a ser llamados hijos del Eterno. ¿Y cuál es la diferencia entre un hombre natural y un animal? Su inteligencia. ¿Y cuál es la diferencia entre un hombre espiritual y el hombre carnal? Es el espíritu que mora en él. Así de que por eso tenemos biológicamente muchas similitudes con los animales. Especialmente tenemos similitudes con el cerdo. Por eso los trasplantes, los experimentos, las pruebas farmacológicas se hacen en estos órganos y en estos organismos, porque nos parecemos mucho. Por algo será de que no quiera el Padre que lo haya incluido en la dieta, y no solamente porque ser un animal tan inmundo en su hábito, porque hay gente que he escuchado que dice: pero si yo crío un cerdito con lo mejor de la comida, siempre bañadito, me lo puedo comer. O sea, lo que dicen algunos, hacer un chancho judío o un cerdo adventista, ¿no? O sea, vamos a comer chicharrón adventista, dice. ¿Por qué? Porque ha sido criado vegetariano. Y creen que eso cambia la naturaleza del animalito. Entonces, como estamos volviendo a repetir, retomar el tema, la inteligencia natural que heredan los hombres es lo que nos diferencia, aun cuando biológicamente tengamos mucha semejanza, es lo que nos diferencia de los animales. Pero el hombre natural
no llega al nivel de lo que es un hombre espiritual. Por eso es la ventaja de llevar a comer y tener una dieta como se nos dio en el pasado, una dieta levítica. Porque no es solamente desarrollar una poderosa inteligencia como tenían los conquistadores babilónicos, los asirios, los medopersas, los griegos, los romanos y todo el mundo, sino que tenía que tener la raza que iba a ser llamada hijo de Dios o el pueblo de Dios, tenía que tener algo que en su cerebro tiene que despertar, que es la noción o el sentido espiritual. Así que en base a eso, sin el espíritu de él, el hombre deja de ser sabio y solamente es inteligente. Y hay hombres que han degradado tanto su vida que no llegan a ser inteligentes, sino solamente son astutos. Y otros siguen degradando su vida y se hacen gente básica, gente instintiva. Solo piensan solamente en comer, en dormir, en defecar y reproducirse. Gente elemental, gente muy parecida a los animales, que es lo que estamos viendo en esta explosión de violencia y delincuencia en el mundo y en nuestras sociedades. La decadencia moral tiene que ver con perder ser de la cabeza de oro de la creación a ser prácticamente semejantes a las peores bestias y alimañas que existen en nuestra creación. Entonces, miren lo importante que es, más importante que la muerte, porque la muerte de la cruz solamente demostró al hombre el límite del amor infinito del Padre para con nosotros, el límite de poder perdonar lo que sea al hombre. Pero realmente, ¿qué es lo que nos salva? ¿Era necesario que Cristo muriera para ser salvos? Les dejo esa pregunta y estúdienla. Estúdienla en esta fiesta de Sukkot. Muchos piensan que era inevitable que Cristo viniera y muriera. Pero ¿qué pasaría si dentro del libre albedrío que se le dio a Judas y se le dio al pueblo de Israel, ellos se conmovieran y hubieran dicho, ok, aceptamos al Mesías? ¿Qué tal si no lo crucificaban? Les dejo estas preguntas porque la Escritura lo contempla como una posibilidad, pero que sabiendo nuestra naturaleza, nosotros teníamos que esperar una demostración del amor hasta ese punto. Y esa demostración de amor tiene que llevarnos a la salvación que ya estaba en nosotros. Pero ¿a partir de cuándo estaba esa salvación disponible a nosotros? Sé que para muchos esto va a ser un poco revolucionario, pero piénsenlo. Les invito a que lo piensen. Miren lo que dice acá. Pero por la encarnación, el Hijo de Dios cumple el propósito del cielo. ¿Cuál es el propósito del cielo? Que el hombre, toda criatura inteligente en el universo, fuera un templo de su espíritu. Y entonces el hombre, cuando Cristo viene, el Mesías viene y encarna, nace un pesebre. Desde que nace ocurre el milagro que pone accesible al hombre la capacidad de volver a cumplir el propósito de ¿qué? De que cada ser humano, gracias a la encarnación del Mesías, pueda ser nuevamente un templo de Dios. Por esta razón, que sin ser necesario la muerte del Mesías, 3 personas fueron al cielo. Fue Enoc, fue Elías y fue Moisés. Pregunto, entonces, si sube 1, sube 2 y sube 3 personas sin necesidad que esperaran que Cristo muriera, entonces, ¿por qué no siguió ese plan que evitaría esa cruel e ignominiosa muerte del Hijo de él? Porque el resto de la humanidad, como nosotros, somos tan duros, tan necios, que fue necesaria esta demostración, no solamente para el hombre, sino para los ángeles. Porque recuerden, el juicio investigador, que muchos dicen que es falso, que está por allá, no es tanto por el hombre. Es un juicio universal que Lucifer, al transformarse en Satanás con su hueste, echó la duda del carácter del Padre como un gobernante legítimo y creíble. Fue
vestido de un comentario, como siempre existe en el chismoso, porque Satanás es parte de él, su naturaleza, de haberle indilgado un carácter horrible. Su propio carácter le impregnó al carácter del padre de tal manera que siempre quedaría duda si es que no habría una demostración. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Es la encarnación lo que a nosotros nos habilita, gracias al Hijo, el poder ser nuevamente templo de Él. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos de tumulto de un tráfico profano, presentaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de ¿qué? De las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. En otras palabras, la religión ha servido desde que hay religión en esta tierra como un manto para vestir la podredumbre y la lepra moral que hay en los hombres, y que cuando se acercan a la iglesia con los mejores atavíos, muchas veces lo que los motiva a ir en atavíos elegantes, más que el amor y la dignidad de presentarse al que es el origen de todo lo bello, lo digno y lo bueno, es para provocar orgullo en ellos y envidia en los demás. Y la sensualidad y la carnalidad, esa forma tan oculta como se tenía en Israel en el pasado, es lo mismo que ocurre actualmente en todas las iglesias. Existen los mismos pecados del mundo, existen dentro de las paredes sagradas de los templos para adorar al Padre y al Hijo. Pero, conociendo esto, se nos da nuevamente en esta fiesta de Sukkot, en esta fiesta de tabernáculos o de cabañas, que nosotros somos ese templo imperfecto que somos nosotros, a ese templo comparado como una choza con hojas de palmera, debe estar, aún por muy humilde que sea, lo suficientemente limpio y ordenado y adornado para que more ahí el Mesías. Su nacimiento en un tabernáculo era doble mensaje, porque en su humildad él también dejó de ser el príncipe del cielo y se humilló a ser más bajo que la criatura más santa del universo, porque no vino a nacer dentro de una criatura que tenía todavía el vigor o la dignidad de Adán. No, ya habían pasado 4000 años de decadencia, ya había habido un diluvio, ya había habido un Sodoma y Gomorra. En esa época los romanos se casaban con sus hijos y los abuelos con los nietos. Había homosexualidad, había bestialismo, había aborrecibles pecados. En este tiempo de degradación de la raza humana, que ya era necesario un nuevo diluvio, fue ahí, en esa naturaleza de 4000 años de pecado, que Él nace, encarna, y gracias a su encarnación tenemos gracia para vencer y gracia para el perdón. Acuérdense lo que le dije: Enoc, Elías y Moisés fueron al cielo sin esperar la muerte del Mesías. ¿Por qué? ¿Porque era necesario? ¿O porque lo que necesario es saber que es encarnación? Pero entonces diríamos, entonces, ¿cómo si no se encarnaba todavía? ¿Cómo era posible de que ellos se hayan ido? Si estamos diciendo que por la encarnación recién el hombre viene a ser templo de Dios, en el sentido de que podía multiplicarse a través de un trabajo como lo había planificado. Pero individualmente el hombre que tenía esa amistad con él, como el caso de Enoc, esa amistad con él como tenía Elías, y esa amistad con él que tenía Moisés, los habilitó de ser templo nuevamente de él. Pero era tan trémulos estos esfuerzos que necesitaba que se hiciera mucho más. ¿De acuerdo? Sigamos leyendo. Ningún hombre
puede de por sí echar las malas huestes que se ha posesionado del corazón. Hay hombres endemoniados y hay muchos que tal vez se me estén escuchando que entiendan que el pecado que tienen no es más que un pecado. Muchos hombres tenemos en la mente el estereotipo de que endemoniado es aquel que anda sucio, se arranca la ropa, tambalea, babea, está sucio, está con todas las excretas en el cuerpo, inmundo, maloliente, golpeando, pero no. Hay endemoniados modernos que tienen una profesión, un buen cargo, un buen trabajo, pero sin embargo tienen pasiones animales que ellos entienden que no son normales. Que esto obedece a que realmente hay no uno, sino una hueste de demonios en la cual están sometidos y no pueden librarse de él. Que ni psicólogo, ni psiquiatra, ni medicamentos, ni retiros espirituales, nada puede, ni la compañía, ni le tener una buena esposa o un buen esposo. El demonio que vive en uno es lo que nos lleva a realmente sentirnos desalentados. Entonces, como dice aquí, ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo, el Mesías, puede purificar el templo del alma. Y acá no dice otra cosa, pero no forzará la entrada. Como dice el mensaje de la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Su presencia limpiará y santificará el alma de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. Ahora, esta fiesta de Sukkot nos está enseñando que a través de reconocer su natalicio, que es el primer día de la fiesta de 8 días de Sukkot, o mejor dicho, el día 15 del 7º mes de cualquier año hebreo, de cualquier año que estemos, de cualquier época, siempre sabremos que el primer día o el día 15 del 7º mes es el natalicio del Mesías. ¿Y por qué celebramos? Porque al igual que el novilunio, al igual que las primicias, al igual que todo lo primero, tenemos que poner en orden las cosas, como dijo Lucas. Es necesario poner las cosas de orden, y una vez puestas en orden hay que explicarlas, y hoy es un buen motivo para poder explicar la encarnación. Así que toda la fiesta, como todas las fiestas, debemos recalcarle al pueblo y al mundo entero que todos debemos hoy levantarlo nuestra diestra y señalarlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestra salvación. Él es Elohim, Dios fuerte, el Elión, el Dios altísimo, Adonai, el Señor, el Shaddai, Señor Dios todopoderoso, el Olam, el Dios eterno, el Dios del universo. Él es el Jireh, el proveedor, el Shiloh, el pacificador, el Rafá, el Señor que sana, el Nisi, el Señor es mi estandarte, Caná, celoso, el Mekadesh, el Señor que te santifica. Él es una estrella, el cetro de Israel, el que uno es. Es el profeta al que oiremos, el capitán del ejército del Señor, el Shalom, el Señor de paz, el Sebaot, el Señor de los ejércitos, la roca de mi salvación. Él es la luz de la mañana cuando sale el sol. Él es una mañana sin nubes. Él es el intercesor, el mediador por el que clamo, el ungido, mi roca y mi redentor. Él es aquel que fue abandonado, comparado a un gusano y no hombre. El Ra, el Señor es mi pastor, mi restaurador, el Rey de gloria, el que es Rey para siempre. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, la roca que es más alta que yo, un extraño para sus hermanos y desconocido para los hijos de su madre, y por eso es una roca de refugio. Él es como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra.
mi escudo, rey y sacerdote según el orden de Melquisedec, un amigo que ama en todo tiempo y un hermano en tiempos de angustia. Él es como un ungüento derramado, un manojo de mirra, un racimo de flores de aleña, señalado entre 10.000. Es todo codiciable, mi amado y mi amigo. Él es Kadosh, santo, un santuario. Hijo nos es dado, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Él es fortaleza para los pobres, una corona de gloria y diadema de hermosura permanente, una piedra probada, angular, preciosa para el que creyere. Él es como arroyos de agua en tierra seca, el Rey en toda su hermosura, el que me guía, el Dios eterno, el escogido, en quien se complace mi alma, un pacto para el pueblo, una luz a los gentiles, glorioso, el Santo de Israel. Él es varón de dolores, despreciado, rechazado, golpeado, herido, llevó el pecado de muchos. Mi porción, mi hacedor, el Dios de toda la tierra, el Redentor, el poderoso, mi médico, el Siqueno, mi justicia, mi lugar de descanso, el Shammah, el Señor que está allí. Él es el príncipe de príncipes, el Mesías, el que da el rescate por la adúltera y perdona su maldad, el que declara, tú eres mía, la esperanza de Israel, el león que ruge, el que hace poseer a los extranjeros en Negev. Él es aquel que atraviesa el valle de muerte por 3 días y 3 noches. Sus salidas son desde el principio hasta la eternidad. El que te hace andar en las alturas, el que se goza de ti con alegría, el que hace temblar la tierra, Rey sobre toda la tierra, fuego purificador, jabón de lavadores, sol de justicia. Él es Jesús, Yeshua, Dios salva, Emmanuel, Dios con nosotros, Rey de los judíos, manso, humilde, el Cristo, Mashiach, ungido, la roca, el profeta de Nazaret. Él es traicionado, burlado, crucificado, el Santo de Dios, mi hermano, la gloria de tu pueblo Israel, el Señor del Shabbat, mi sanador, profeta, poderoso en obras y palabras. Él es la palabra que estaba con Dios y que era Dios, el verbo que se hizo carne, el Cordero de Dios, mi maestro, el pan de vida, mi comida y mi bebida, la puerta de las ovejas, el buen pastor que dio su vida, la resurrección, el grano de trigo, mi ejemplo. Él es el camino, la verdad y la vida, azotado, coronado con espinas, crucificado como Rey de los judíos, exaltado, glorificado, ungido, un príncipe y un salvador. Él es Señor de todos, el propiciatorio, el primogénito entre muchos hermanos, sobre todo Dios bendito por los siglos, el libertador, Señor de muertos y de vivos, siervo de la circuncisión. Él es mi sabiduría, justicia, santificación y mi redención, el fundamento, el Cordero de la Pascua, Pesaj, la primicia de la resurrección. Él es el postrer Adán, la imagen de Dios, el que todo lo llena en todo, mi paz, un siervo que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de una cruz. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, el creador de todas las cosas, la cabeza del cuerpo, la iglesia, la cabeza de todo principado y potestad, mi todo en todo, mi esperanza, Dios manifestado en carne. Él es el mediador, el gran Dios y nuestro Salvador, obediente. Su trono es por los siglos de los siglos, el sustentador de todas las cosas, el mismo ayer, hoy y por los siglos, el pastor de las ovejas. Él es el ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, el sumo sacerdote, el intercesor, el pacto renovado con la casa de Israel y la casa de Judá, el autor y consumador de la fe. Él es mi ayudador, un cordero sin mancha, la piedra angular y preciosa, el príncipe de los pastores que aparecerá de nuevo, el lucero del día.
mi Salvador, la palabra de vida. Él es el Salvador del mundo, el Dios verdadero, el abogado, el príncipe de los reyes de la tierra, el todopoderoso, el que es, y el que era y que ha de venir, el principio y el fin, el alfa y la omega. Él es el primero y el último, el que vive, el árbol de la vida, el maná escondido, el testigo fiel y verdadero, el amén. Él es el león de la tribu de Judá, Él es el cordero que fue inmolado, Él es fiel y verdadero, Él es la palabra de Dios, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el templo